Este video lo creé porque la mayoría de asesores fiscales veo que tienen un problema. Y es que no están perdiendo dinero en Meta Ads al momento de hacer anuncios por lo que cuestan verdaderamente los anuncios, por lo caro que son, sino que verdaderamente están perdiendo dinero porque su modelo de negocio hace imposible que la publicidad funcione de manera correcta. Hasta que no entiendas esto, cada dólar que metas ahí, básicamente, yo lo consideraría como una donación a Meta. Y es porque si tu modelo de negocio es débil, la publicidad solo va a multiplicar esas pérdidas. Y este es el problema, que muchos entran en el mundo de los anuncios pensando que el algoritmo es una solución mágica para la falta de clientes, cuando en realidad Meta Ads es como un amplificador. Si le inyectas un proceso de ventas mediocre, una oferta mediocre, anuncios incluso mediocres, pues lo único que vas a lograr amplificar, lo que vas a lograr escalar, es caos y gasto conjuntamente. Así que hoy no voy a hablar tanto sobre cómo hacer anuncios ganadores, sobre qué tipo de estructura de anuncio debería de usar, qué tipo de creativo, cómo deberías, sino que vamos a hablar de algo mucho que viene mucho más atrás, que es mucho más el origen de todo esto, de adquirir clientes mediante publicidad, y es cómo construir una economía de campañas previamente que hagan que el algoritmo trabaje para nosotros y que nos haga ser rentables al momento de hacer publicidad en redes sociales. Para los que no me conocen, soy Gabriel Castillo y me dedico a ayudar a despachos y asesores fiscales a llenar su agenda con clientes calificados de manera predecible. Y probablemente te preguntes que quién soy yo para hablarte de esto. Pues déjame te cuento. Yo estudié finanzas en dos universidades distintas. Después de eso me mudé a Nueva York. Allá en Nueva York pues seguí aprendiendo el tema de finanzas, de contabilidad y sobre todo me adentré mucho más de lleno en el mundo de lo que es el marketing digital y sistemas para captar clientes de manera digital, porque es un tema pues súper nuevo y que me ayudaba a complementar mi carrera. Entonces, básicamente en Nueva York, yo conocí a una asesora fiscal hispana que era totalmente brillante, era técnicamente impecable, sabía hacer estructuras corporativas súper complejas, ella manejaba casos internacionales, hacía optimización fiscal avanzada, trabajaba con gente muy, muy importante en ese sector, pero tenía un problema súper grave. Ella dependía 100% del boca a boca, de referencias, de que alguien se acuerde, y eso mes tras mes hacía que tenga una facturación alta a veces y otros meses donde tenga facturaciones bajas, donde no tenga prácticamente ningún tipo de oportunidad o caso el cual manejar. Y esto se me hacía algo bastante, pues, contrastante y lógico, porque ¿cómo es posible que una asesora fiscal con tanto expertise, con tantos conocimientos, pues dependa del boca a boca en una ciudad tan competitiva como lo es Nueva York? Y entonces, pues me di la tarea de investigar por qué pasa esto. Y me di cuenta de que en el mundo de despachos fiscales y de asesorías fiscales hay un patrón que se cumple en casi el 95% de las empresas y es que muchos todavía no han logrado sistematizar sus procesos para adquirir clientes. Y muchos de estos despachos son despachos con una trayectoria bastante amplia de más de 30, 20 años. Han manejado casos súper complejos, pero todavía les falta desarrollar este sistema moderno para poder captar clientes de forma predecible. Es por eso que en este canal me di todo el trabajo de diseñar estrategias y de enseñar desde una manera, trato de que sea lo más básico posible, para que asesores fiscales pues comprendan cómo es que funciona el marketing digital aplicado a su industria. Dicho todo esto, mi intención es que cuando termines de ver este video tengas más claridad sobre cómo es que se captan clientes por redes sociales, cuáles son esos fundamentos fundacionales, valga la redundancia, del cual el 90% de los asesores fiscales pues desconocen. Y en este video pues tú vas a entender todo esto. Te voy a enseñar la metodología exacta que uso para evaluar si un asesor puede hacer rentable la publicidad, cómo pensar correctamente el ticket, el margen, el mensaje, tu sistema, tu oferta y todo lo demás para que Meta Ads deje de ser algo que tú le depositas toda tu suerte y se convierta en un motor predecible de clientes día tras día. Y aquí no te voy a enseñar simples truquitos de hacer campañas publicitarias, sino que te voy a mostrar como tal la arquitectura de manera completa y lo he dividido en tres pilares fundamentales. Primero, la economía del negocio. ¿Cómo es que tú deberías pensar la economía de tu negocio si es que quieres lanzar campañas publicitarias en Meta Ads? Segundo, ¿qué sistema tienes que usar para empezar a filtrar a todo este público y todo este tráfico que te va a llegar por medio de tus anuncios y la taxonomía correcta para hacer anuncios efectivos y para no fallar en este 2026 al momento de hacer buena publicidad? Dicho esto, comenzamos. Punto uno, la economía del negocio. Para partir de esto, pues primero tenemos que entender que la publicidad, los anuncios siempre funcionan como un amplificador
de un modelo sano de negocio. O sea, hace sentido hacer ads cuando nosotros tenemos un modelo sano de negocio. Y si el modelo de negocio es débil, pues la publicidad que hagamos multiplicará o amplificará ese modelo de negocio débil, o sea, hará que tengamos pérdidas en nuestros anuncios. Y esto pues parte de cómo nosotros estamos imponiendo nuestros precios o qué precio tenemos sobre nuestro servicio y cómo las personas con las cuales agendamos reuniones pues perciben nuestro precio, nuestro valor y de acuerdo a esto pues cómo cierran con nosotros, cómo es que adquieren nuestro servicio y si es que el precio pues les cuadra, todo este proceso de agendamiento y cierre pues va a ser mucho más fácil, pero y si no, pues todo se va a dar la vuelta a la tortilla y se nos va a hacer más complicado. Eso por una parte. De ahí la clave para solucionar este tipo de dicotomías es alinear nuestra economía de ventas, o sea, nuestro modelo de negocio en el mundo digital al momento de lanzar publicidad, porque no es lo mismo lanzar publicidad en el mundo digital que en el mundo físico. Tenemos que alinear nuestra economía de ventas más un proceso en el cual eduquemos a nuestro prospecto con los contenidos que hagamos, encajarlo todo en un funnel, en un proceso en el cual nuestro cliente pasa de no conocernos a conocernos medianamente y a estar completamente convencidos de comprarnos, fusionar esto con creativos y ads para amplificarlo aún más y fusionarlo también con sistemas de operaciones comerciales para poder convertir toda esta atención de los clientes que nos llegan en clientes que cierran, que adquieren nuestros servicios y que nos compran a la final, ¿no? Es por eso que nuestro trabajo antes de lanzar anuncios es, pues, organizar o sistematizar, encontrar una manera en la cual tanto nuestros anuncios como nuestras operaciones comerciales, como el funnel de ventas, como la educación a nuestros prospectos, como la oferta que tengamos, que desarrollemos una oferta sólida, todo esto debe unirse, todo esto debe entrelazarse y estar sistematizado de manera correcta y en orden para que logremos tener la gran oportunidad de conseguir clientes y conseguir un crecimiento totalmente predecible usando publicidad digital. Para esto, pues quiero también definir varias perspectivas nuevas y es que nuestro objetivo para hacer publicidad no se basa solamente en tratar de entretener a las masas, sino que verdaderamente nosotros para entrar en redes sociales debemos de hacer contenido específicamente para nuestro tipo de cliente ideal. No estamos en redes sociales para entretener a las personas, sino para educar sobre cómo nuestro servicio ayuda y resuelve problemas a nuestro cliente ideal. ¿A qué me refiero con esto? He visto muchos despachos fiscales que se centran en subir memes, que se centran en subir TikToks virales, que hacen bailes ahí todo el equipo en toda la oficina. Y esto puede que medianamente sea cierto que genere interacciones, que genere likes, que genere seguidores, pero como tal, no nos sirve de nada tener likes, tener seguidores, tener me gustas, si es que ninguno de esos me gustas se traduce en ventas reales. Es por eso que tenemos que cambiar de marco. En lugar de entretener, tenemos que filtrar nuestro mensaje para que nuestro contenido en específico funcione como un colador y nos dé solamente ese tipo de clientes valiosos que valoran nuestros servicios y que solamente nuestro contenido sea dedicado a ellos. Segundo, tenemos que entender que publicidad no es vender en frío. ¿A qué me refiero con esto? Que muchos despachos piensan que con tan solo el hecho de lanzar publicidad, de lanzar anuncios, ya van a tener clientes de la nada, como por acto de magia. Cuando verdaderamente un sistema verdadero de captación de clientes se centra en educar a nuestro cliente desde que nos conocen, porque recordemos que una persona para que nos compre por redes sociales tiene que mínimo tener 7 veces contacto con nosotros, ya sea en nuestros anuncios, en nuestro contenido que subamos, en historias que nos vean en algún video, por ejemplo, en algún podcast, que nos vean en alguna conversación de radio, por ejemplo. O sea que debe tener más de 7 interacciones o pasar más de 1 o 2 horas interactuando con nosotros para que genere ese tipo de familiaridad con redes sociales, que es lo que buscamos, porque ya una vez que el potencial cliente, el prospecto, se sienta familiarizado con nosotros, pues una vez él entienda que nosotros no somos una amenaza para él, sino que somos alguien que podemos ayudarle, será más fácil que nos compre. Y el último, no pensar que todo esto tiene que venir de nuestro tiempo, tiene que venir de nuestro esfuerzo máximo al tratar de publicar, y esto se conecta mucho con entretener. Cuando tú haces contenido de entretenimiento, dedicas muchísimo tiempo a explorar nuevas ideas, a copiar videos que funcionan, a hacer videos virales que son muy desgastantes a la final y no nos dan un resultado, un retorno claro, y en lugar de eso, apalancar nuestro capital podría ser para educarse sobre cómo es que funciona esto. Aquí en este video yo lo estoy dando gratis, pero también otro ejemplo sería, no sé, pagando una agencia para que te ayude en esto, o apalancando el capital que tengamos para que otros nos ayuden, o a su vez para igualmente tratar de intentar
comprender cómo es que funciona esto, arriesgando nuestro propio dinero, y para eso, pues, es lo mejor. Y aquí, no dedicar nuestro tiempo a lo que me trato de referir es no pensar que por publicar más cosas, por hacer más contenido, por tratar de buscar la viralidad, vamos a lograr tener nuestros resultados en facturación, sino que en lugar de arriesgar todo ese tiempo, de gastar todo ese tiempo buscando entretener a las masas, mejor deberíamos apalancar el capital que ya tenemos para invertir, ya sea en publicidad, en sistemas de captación, en sistemas que nos ayuden a mejorar nuestra oferta, en sistemas que nos ayuden a pulir nuestras operaciones comerciales para que haya la menor fricción, el menor desgaste al momento de tratar de conseguir clientes, que es algo mucho más recomendable y mucho más largo plazista que pensar que simplemente por tratar de llegar a ser virales, pues vamos a llegar a nuestras metas de crecimiento. Dicho esto, pues entramos de lleno a lo que sería la economía de campaña o la economía de su negocio. Y antes de explicarles el mapa de Kim, pues quiero explicar básicamente en qué consiste eso. Para que te lleves en mente, economía de la campaña, cuando me refiero a esto, tiene que ver mucho sobre cómo está estructurado tu modelo de negocio, comercialmente hablando, y sobre detrás de esto tiene mucho que ver con oferta. O sea, de una buena oferta parte un buen modelo de negocio sostenible en redes sociales al momento de captar clientes por ahí. Y un buen modelo de negocio nos permite desarrollar una buena economía al momento de desarrollar nuestras campañas. Por economía yo me refiero a entender cuánto es lo que debemos invertir, cuánto es lo que deberíamos cobrar por nuestros servicios, por redes sociales, cuánto deberíamos destinar diariamente, semanalmente, mensualmente a nuestra publicidad y cuánto deberíamos invertir si es que queremos alcanzar nuestras metas en publicidad. Así que antes de pensar en anuncios, deberíamos entender cuál es la matemática de nuestro negocio hoy por hoy, ya que nuestro objetivo no es gastar pocos, o sea, muchos entienden que, o sea, muchos preferirían gastar lo mínimo posible en publicidad y tener la mayor cantidad de resultados posible, cuando esto no es compatible. Lo que sí es compatible, sino que debemos empezar a pensar cómo invertir de forma de que cada dólar nos acerque a un cliente rentable. Así sea que invirtamos $10, pero si eso justificaría tener un cliente que nos va a dejar $100, es completamente razonable a invertir $1 y conseguir un cliente que nos va a dar un retorno de $2. No sé si me hago entender ahí. La rentabilidad depende del ticket que manejemos en nuestros servicios, de los márgenes que nos genere eso y de la tasa del cierre. No depende tanto del algoritmo, le hace Meta Ads, no importa tanto de los anuncios o de qué tan buena sea la campaña, eso no determinará tanto la rentabilidad de nuestros anuncios, sino más bien va a depender del ticket que cobremos, de los márgenes y de la tasa de cierre que tengamos. Y por último, los ads no arreglan un mal negocio ni una mala oferta, sino que simplemente la amplifican. Dicho esto, vamos a explicar qué es la economía de negocio, pues más a tierra de manera práctica. Para esto quiero presentarte el negocio A y el negocio B. El negocio A imaginémonos que es un despacho fiscal que vende servicios de optimización fiscal, un servicio de muy alto ticket, muy demandado actualmente. Y el negocio B vende un servicio central e integral de gestoría, nada más. Ya. Imaginemos que el negocio A fija un precio de $1,500 por su servicio de optimización fiscal, ha encontrado su mercado que está dispuesto a pagarle este precio y para llegar a todo ese mercado, a todo ese espectro de mercado, ha decidido invertir $500 en publicidad. O sea, el precio por obtener un cliente, ellos cobran $1,500 por su servicio y han fijado $500 que van a invertir en publicidad para lograrlo. Mientras que el negocio de gestoría, pues al ser un negocio ya commodity, un negocio que muchas asesorías fiscales ofrecen, pues ellos han fijado que el precio, lo máximo que el mercado acepta son $250. Si ellos se pasan más allá, si cobran $300, $400, simplemente sus potenciales clientes no van a aceptar este precio y se van a ir con la competencia. Ellos igualmente han decidido invertir $500 en ads para, o sea, para pagarle a Facebook por 10,000 impresiones. Porque recordemos que independientemente del monto que tú inviertas, pues Facebook ya te determina cuántas impresiones tú vas a tener. Así seas negocio A o negocio B, Facebook siempre por una cantidad determinada de dinero va a darte un número equivalente de impresiones. Aquí en este ejemplo puse, no es la realidad total,
Pero para que se entienda en este ejemplo, pues imaginemos que $500 en anuncios, en total Facebook nos va a dar un total de 10.000 impresiones por esa cantidad de dinero que invertamos. Lo mismo en este otro ejemplo. Imaginémonos que pagamos $10 y por eso Facebook nos da 1.000 impresiones nada más. Y lo mismo aquí. Entonces es totalmente correlacional la cantidad de dinero que invertimos con el número de impresiones que tenemos. Impresiones lo que significa es tú llegarle con tu anuncio a una persona. Una vez que una persona vea tu anuncio, eso ya cuenta como una impresión. Si es que sigue deslizando y otra vez aparece tu anuncio, eso cuenta como otra impresión. Y así, y así, y así se va sumando hasta llegar al número de 10.000 personas, que es ahí donde se termina pues nuestra inversión en anuncios. Ahora, lo que determina de qué tan buena calidad sean esas impresiones, porque una cosa, recuerden, es que nuestros potenciales clientes vean nuestros anuncios y otra cosa es que reaccionen positivamente y pinchen en el anuncio. Son dos cosas muy distintas y lo que determina el éxito de esto es cómo están diseñadas nuestras campañas en Facebook. Para que nuestras campañas estén bien diseñadas, pues nosotros tenemos que encontrar un buen hook o gancho, en este caso un conjunto de palabras iniciales o un conjunto de afirmaciones iniciales que nosotros usamos en nuestra publicidad para que nuestro cliente resuene con nosotros y en consecuencia pues reaccione a nuestra publicidad. Debe tener un buen cuerpo de video, un buen film, un buen call to action, o sea, un buen llamado a la acción para que nuestro potencial cliente sepa qué es lo que tiene que hacer una vez que vea nuestro anuncio, resuene y quiera contactarnos, pues debe tener esto. Esto lo explicaré más adelante cómo es que funciona, pero básicamente es esto. Las campañas publicitarias pues funcionan de esta manera y el éxito para que todas esas impresiones pues se conviertan, o sea, para que todas esas personas que vieron nuestros anuncios reaccionen positivamente, pues tenemos que diseñar de manera estratégica todo esto para que nuestro cliente reaccione bien, o sea, tenga un buen recibimiento sobre nuestros anuncios. Ahora, imaginemos que campaña A hizo anuncios de tal manera que le dieron de 1 a 2% de conversión. O sea, de esas 10.000 impresiones, obtuvo un 1% de personas interesadas o un 2%. En este caso tendría de 100 a 200 leads o clientes interesados o clientes potenciales, de los cuales imaginemos que la empresa A, el despacho A, pues tiene un buen proceso comercial, tiene gente muy buena en la parte comercial, entrenada, que tiene guiones, plantillas, que ha tenido práctica, que entiende cómo es la psicología de compra de estos potenciales clientes y de todos estos logran pues agendar de estos 100, de estos 200 personas interesadas, logra agendar de un 10 a un 20%, sobre lo cual le dejaría una agenda de unas 10 a unas 40 llamadas. En el peor de los casos, 10 llamadas, en el mejor de los casos, 40 llamadas. Esto dependerá de qué tan buenos sean los leads, pero siempre se conservaría en este margen. Y de eso, si es que en el mejor de los casos tienen un buen proceso comercial para cerrar a sus potenciales clientes mediante una videollamada de ventas presencial, pues lo que les generaría en total sería de un 30 a un 40% en conversiones sobre estas llamadas agendadas, que eso básicamente les daría de unos 3 a unos 8 clientes. Y ahora, regresando a la parte de arriba, donde explicaba que ellos fijaban un precio de $1.500, significaría que si en el peor de los casos consiguen 3 clientes, que esos 3 clientes les dejan $1.500, ellos les estarían facturando por esa campaña unos $4.500. Mientras que en el mejor de los casos, en un caso optimista, que consigan 8 clientes cerrados, que les dejen $1.500, eso se traduciría en $12.000. Y en términos de retorno de la inversión de rentabilidad, esto básicamente significaría que si es que facturan $4.500 y lo dividimos para los $500 que invirtieron en publicidad, tendrían un retorno de la inversión de 9 por 9. Mientras que, si es que logran facturar $12.000 por esos $500 de publicidad que invirtieron, ellos lograrían un ROAS o un ROI del por 24. Y esto en términos de Meta Ads es haber tenido éxito en la campaña. Y todo este éxito en la campaña yo lo atribuyo a varias cosas distintas. En estas, uno de los ejes fundamentales es el precio, porque si es que fijaba un precio más bajo, como lo vamos a ver en el ejemplo de aquí, no hubiera tenido este ROI, este retorno de la inversión tan alto. Y lo mismo, si es que no hubiese invertido en diseño de campañas de videos publicitarios efectivos,
si es que no hubiese invertido, si es que no hubiese entendido cómo es que funciona el sistema exacto comercial para poder convertir estas impresiones, estos leads interesados en agendas calificadas y estas mismas agendas calificadas y convertirlos en clientes cerrados, en clientes fieles, pues si es que no hubiera entendido todo este proceso, pues no hubiese conseguido estos números, hubiese conseguido números mucho más rojos, números peores, un ROI, digamos, de un 2%, un ROI del 3, un ROI de 4, pero yo asumiría que el éxito en una campaña depende de tener entendido cómo es que funciona todo esto desde el inicio, desde qué tipo de servicio ofrecemos y qué precio fijamos sobre ese servicio. Y lo demás, pues, se vuelve mucho más sencillo si es que partimos de esto. Ahora vamos con el negocio B. Como ya les expliqué, ese negocio B igual logró campañas bastante buenas. Imaginémonos que logró campañas bastante buenas, tuvo buenos juegos, buenos cuerpos de video, supo llamar la atención. Y de esas 10.000 impresiones, digamos que tuvo la misma suerte. Consiguió de 100 a 200 leads, igual que este otro ejemplo. Ahora imaginémonos que esta gestoría no tiene entendido muy bien cómo es que funciona un proceso comercial efectivo para convertir estos leads, estos clientes potenciales en agendas calificadas. Y imaginémonos que en un escenario optimista, pues logran convertir de estos 100, de estos 200 leads, logran convertir un 10 o un 20% que les deja una agenda de 10 a 40 llamadas calificadas y en el peor de los casos, pues si es que no entienden, obtienen un 5 a un 10% de conversión sobre estos leads que les deja una agenda de 5 a 20 llamadas. Ahora, ¿qué sucede aquí? Tenemos escenario A y escenario B. Un escenario A súper optimista es que conseguirían, si es que entienden verdaderamente cómo es que se cierra, cómo es que se maneja un buen proceso de llamada de ventas al momento de reunirse por Zoom, por Meets, por donde sea, imaginémonos que logran cerrar de un 30 a un 40% sobre esas 10 a 40 llamadas, lo que haría que consigan de 3 a 16 clientes cerrados. Esto se traduciría en 750 porque recordemos, cobran 250 por su servicio. Entonces, 250 por 3 serían $750. O en el mejor de los casos, que consigan pues 16 clientes cerrados, si multiplicamos 250 por 16, que es un caso súper optimista, es un caso pues eh, extraordinario, pues conseguirían una facturación de $4,000 en el mejor de los casos. Y ahora imaginemos en el escenario B, donde esta gestoría, ya sea porque su modelo de negocio pues, es muy barato, pues no logra como tal entender cuál es el proceso correcto por el cual ellos pueden cerrar clientes, no pueden contratar un buen comercial, un buen cerrador de ventas, un buen account executive. Entonces, lo que consigue como tal es agendar, como ya dije, agendar de 5 a 20 llamadas y de esas 5 a 20 llamadas logra convertir de un 10 a un 20%, lo que le daría de 1 a 4 clientes. Esto, en conclusión, le estaría generando de $250 a $1,000. Y aquí es donde viene lo que yo estaba explicando, que es muy peligroso no alinear todo desde el inicio. No alinear el tipo de servicio que tú vas a vender, no fijar un buen precio, no invertir bastante en ads y no tener claro cómo es que funciona todo este proceso comercial, porque desde aquí ya interviene mucho, mucho, mucho de lo que sería su proceso comercial. Y si es que no logran comprender desde este punto cómo es que todo esto replica lo que está aquí arriba, pues estos son los resultados, consiguen resultados no tan favorables. En este caso, pues imagínense lo tan desastroso que debería ser invertir $500 en ads y conseguir de 1 a 4 clientes tan solo por no entender esto. Y esto es lo que me refiero que deben definir tickets bastante altos. Porque en este caso, en el peor de los escenarios, si tan solo conseguía el negocio A un solo cliente que le pagase $1,000, $1,500, o sea, me refiero en el peor de los casos, si es que hubiesen hecho las campañas mal, si es que hubiesen hecho estos procesos comerciales de manera ineficiente y si es que hubiesen conseguido de 1 a 5 clientes, incluso de esta manera, consiguiendo un solo cliente, pues ya tenían un retorno de la inversión de por 3. ¿Me hago entender? Mientras que en este caso B, por no definir un servicio muy rentable y un servicio de alto ticket, pues tendría que conformarse si es que en el peor de los casos pues consigue un solo cliente por su campaña o en el mejor de los casos si es que consigue pues el caso de aquí, el que dije, el caso súper extraordinario de que consigue 16 clientes donde llega a facturar $4,000. Igual, o sea, aquí me refiero en un caso extraordinario que dependió de un esfuerzo extraordinario de todo su equipo y eso muchas de las veces no pasa. Entonces, el problema aquí
ya está de que no logran un retorno de inversión favorable en el cual haga sentido seguir invirtiendo más en ads para seguir pues aceitando este motor, este sistema. Por eso es lo que yo me refiero, es que es súper peligroso querer comenzar a hacer anuncios si es que no tienen bien definido cuál es la oferta que van a vender, cuál es el ticket que están planteando con eso y cuál es, en consecuencia, todo el proceso comercial que viene de su oferta. Y muchos de los emprendedores no logran comprender la diferencia entre ser un negocio A y un negocio B. Y es por esto que muchas de las campañas, el 90% de las campañas en Facebook Ads, pues llegan a tener este escenario hipotético. ROAS bajísimos de 1, de 2, de 3, y no esa rentabilidad que todos quisiéramos para lograr escalar nuestras campañas a niveles pues astronómicos. Por eso es que a partir de hoy, si es que ves esto y si es que te hizo sentido lo que te acabo de explicar, te propongo que siempre antes de lanzar campañas publicitarias, pues plantees un ticket alto, sepas que el margen sobre este ticket va a ser alto. En consecuencia, mientras más margen tú tengas para invertir en tu publicidad, más va a aprender el algoritmo de inteligencia artificial de Facebook para llegar a tus clientes potenciales. Por lo tanto, te va a llegar a más leads calificados, lo que va a hacer que tu costo de adquisición de clientes pues baje, lo que va a hacer que o consigas muchas más llamadas agendadas, muchas más llamadas asistidas, muchos más cierres al momento de tener las llamadas asistidas y por lo tanto tengas un incremento en tu ROI. Mientras que si tú defines tickets bajos, cobras muy poco por tus servicios, puede ser 100, $200, o tienes márgenes muy bajos, lo que no te permitiría invertir lo suficiente para que el algoritmo entienda cuál es tu tipo de cliente ideal, por lo cual no podrías conseguir esa cantidad de leads calificados que tú quisieras porque no has alimentado tanto al algoritmo que te atrae ese tipo de clientes. Por lo tanto, el costo de adquisición de clientes sube de manera desproporcionada porque este algoritmo no logra alimentarse bien, por lo que al conseguir menos clientes, por tus llamadas de agendas bajan, tus llamadas asistivas también bajan, si es que no tienes tantas llamadas agendadas, bajan tus cierres y en consecuencia baja tu retorno de inversión. Entonces, lo que quiero aclarar aquí, lo que quiero que se den cuenta, es que todo esto parte desde la punta, desde cuál es el ticket que fijamos. Y para definir un ticket alto, para poder cobrar alto, en primera instancia, tenemos que diferenciarnos, tenemos que posicionarnos como alguien diferente, tenemos que distinguirnos de nuestra competencia para poder justificar estos tickets altos, obviamente, porque si es que nos parecemos todos entre toda la competencia y queremos cobrar algo más caro, definitivamente nadie nos va a comprar. Entonces, por ticket aquí me refiero a varios procesos que tienen que ver con tu diferenciación, con tu oferta en específica, con tu mercado en específico y con qué tan bueno seas ofreciendo el servicio que sea que ofrezcas para poder justificar este ticket. Y todo esto ventajosamente gracias a redes sociales, pues podemos amplificarlo de manera exponencial, podemos amplificarlo de tal manera de que muchos de nuestros clientes, entrando simplemente a nuestro perfil de Instagram, a nuestro perfil de Facebook, entienda directamente que nosotros somos caros y que cobramos caro. Y esto está súper bien y esto podemos lograrlo si es que entendemos cómo es que funciona verdaderamente un funnel o un proceso comercial efectivo para posicionarnos como una autoridad y en consecuencia para hacer entender a nuestro cliente de que nosotros valemos lo que valemos. Antes de continuar al segundo paso, el que les dije, pues quiero hacer una aclaración, una afirmación, que el mejor consejo que les puedo dar aquí para que tengan éxito en sus campañas publicitarias es que deben vender sí o sí el servicio más caro y rentable que tengan. Si es que no venden el servicio más caro y rentable que tengan y quieren vender un servicio que no les deja tantos buenos márgenes y que no se cobra también por ello, pues básicamente su situación va a ser muy similar al del negocio B que al del negocio A. Dicho esto, quiero explicar un poco para que no se queden con la duda cómo es que uno se posiciona como autoridad, cómo es que uno logra llegar a este tipo de clientes, porque a veces hasta puede parecer una locura tratar de cobrar $1,500 por un servicio, cuando verdaderamente, si es que entienden esto que voy a explicar a continuación, pues hace un poco de sentido, va a hacerles un poco de sentido y va a hacerles entender que sí hay gente dispuesta a pagar bastante por un servicio en específico profesional y sobre todo que se perciba caro. Para lograr esto, tenemos que entender que nuestro cliente potencial, un cliente de un despacho fiscal, por lo general no entiende ni papa sobre lo que ofrecen, sobre toda la técnica detrás,
sobre todo los procesos detrás, los cuales ustedes con el pasar de los años han ido perfeccionando, saben al derecho y al revés cómo es que funcionan las leyes fiscales, pero su cliente no entiende de esto. Por lo que todo despacho fiscal tiene que, por obligación, por ley, por deber, si es que quiere entrar en redes sociales, si es que quiere tener éxito en redes sociales, tiene que saber educar como si se tratase de educar a niños de 7, 10 o 15 años a sus clientes potenciales, porque sus clientes potenciales no entienden, por no decir casi nada, por eso ellos no estudiaron contabilidad, por eso ellos no estudiaron finanzas, por eso ellos no estudiaron leyes fiscales y por eso es que ellos acuden a ustedes para que ustedes les expliquen. Por lo que la educación es súper importante aquí para poder posicionarnos como autoridad. Y después de la educación, como nos logramos posicionar como autoridad, logramos familiarizarnos con nuestros potenciales clientes y la familiarización, ese contacto cercano, paternal, familiar, se convierte en confianza automáticamente. Y esto nos permite, pues, aumentar los precios. Básicamente, esto es en esencia cómo es que nosotros podemos, pues, justificar nuestros precios, si es que podemos resumirlo en 3 pasos lógicos, pero en redes sociales, pues, es un poquito más complejo de lo que acabo de explicar. Entonces, para aclarar un poquito más, para poder educar, familiarizar y generar confianza con nuestros potenciales clientes, yo he definido varios puntos, varios procesos al momento de hacer anuncios o al momento de performar o querer conseguir resultados cuando salimos a redes sociales. Básicamente son 3 pilares en el cual nosotros atraemos, educamos y vendemos. Entonces, cuando nosotros educamos a nuestros clientes, al momento de atraerlos con tráfico, con anuncios, con remarketing, cuando educamos a nuestros prospectos, una vez que ya los hemos atraído, los educamos mediante la nutrición de nuestro contenido, de nuestras historias, de nuestros aprendizajes, de todo lo que ustedes como asesores fiscales saben. Todo esto mediante contenido, ya sea largo y corto. Y aquí por crear contenido no me refiero únicamente a que ustedes deben crear contenido de viralidad, de bailes, de chistes, de bromas, de memes, sino contenido de valor que resuelva problemas reales, que explique cosas reales o que baje a tierra conceptos o cosas que su cliente en el estado en el que se encuentra pues no entiende. Otro punto para educar sería mediante email marketing, mediante webinars, conferencias en línea, mediante incluso nuestro BSL o Video Sales Letters, o como se lo diría en español, mediante nuestra carta de ventas, nuestro video de presentación de ventas, mediante nuestros testimonios. También es una manera de educarlos. Una vez que ya, o sea, ya hemos llamado su atención mediante la atracción de nuestros anuncios. Y otro punto que también considero donde educamos a nuestro cliente es cuando ya estamos a punto de cerrar la venta, o sea, entramos al momento del cierre de venta, del momento de la llamada de venta, al momento que personalizamos nuestra oferta o personalizamos lo que nosotros resolvemos al problema que tiene actualmente nuestro cliente y lo educamos a través de las objeciones que el cliente nos haga en el momento de la venta. Como dije al inicio del video, un cliente llega a familiarizarse con nosotros, y esto es un estudio, me parece, de Harvard, me parece, no recuerdo muy bien, pero sostenía de que una persona en Internet para familiarizarse contigo tiene que como mínimo tener 7 puntos de interacción contigo. Y estos puntos de interacción con nosotros, nosotros los suplimos o nosotros los rellenamos, lo cumplimos al momento de atraerlo con tráfico, de educarlo con contenido de valor y de educarlo también en el momento de la venta. Con eso es lo que logramos, pues, educarlo, familiarizarlo con nosotros y por lo tanto tenga confianza y nos compre. Esto es básicamente, pues, las maneras en las que ustedes mediante contenido, mediante sus esfuerzos en marketing digital, en redes sociales, pues lograrían posicionarse como tal, como una autoridad. Es por eso que las personas que tienen éxito en redes sociales se centran plenamente en desarrollar todos estos pilares de aquí, todos esos 3 pilares de atracción, de educación y de venta, para poder, pues, familiarizarse mucho más con sus clientes potenciales. Ahora bien, una vez entendido de que para atraer a nuestros clientes, para que se eduquen, se familiaricen y tengan confianza con nosotros, debemos crear este tipo de contenido en específico para posicionarnos como una autoridad ante ellos y diferenciarnos de nuestra competencia, tenemos que entender que todo este proceso de aquí lo conocemos como funnel en el mundo del marketing, camino del comprador, en palabras pues traducido al español, o embudo para convertir a interés o atracción en ventas. Y es que, bueno, aquí le puse, fue 2025 cuando diseñé esto, pero igual aplica para este año.
En 2026, el Customer Journey o camino del comprador, que significa lo mismo, del cliente hoy en día es caótico y completamente frenético, donde ningún cliente tiene un proceso lineal de compra y todos tenemos personalidades distintas, acciones distintas y percepciones totalmente distintas de las cosas. Aquí me gusta poner de ejemplo cuando analizamos, imaginémonos que somos guardias de seguridad en un centro comercial. Nosotros como guardias podemos ver distintas familias ingresando al centro comercial y algunas se van a ir al patio de comidas, otras se van a ir a tiendas de ropa, otras a tiendas de juguetes. Y todo esto es variable, todo esto depende, pero como tal, el único medio del centro comercial es generar negocio, es generar dinero y generar negocio y comercio a través de todas las tiendas que tengan ahí, ya que las personas todas tenemos personalidades distintas, intereses distintos, pero el fin único de un centro comercial es generar la mayor cantidad de dinero por todo el tráfico que ingresa a ese centro comercial. Eh, Me gustaría que lo vean de esa forma. Entonces, nuestro funnel debería enfocarse en capturar la mayor cantidad de leads, la mayor cantidad de interés y centralizar esa captura en un sistema pues como de embudo. Ya lo voy a explicar más adelante. Un lead olvida demasiado rápido el contenido que mira en redes sociales, así que es nuestra tarea contactarnos lo más rápido posible con él. Para que entiendan esto, quisiera hacerles un ejemplo. No sé si usted recuerda al pie de la letra el contenido que vio ayer en redes sociales. No sé si es que usted recuerda cuál fue ese reel, cuál fue ese video en TikTok, cuál fue ese video en YouTube. No sé si es que recuerda al pie de la letra todo lo que se dijo ahí, todo lo que se presentó. No, la verdad. Y es que hasta incluso, si esto, imagínense, esto hasta incluso pasa con la comida. Nosotros ni recordamos qué fue lo que comimos la semana pasada. Peor aún, vamos a recordar qué fue lo que vimos la semana pasada en redes sociales y hasta incluso hemos llegado a tal nivel que ni recordamos lo que hemos visto el día de ayer. Por lo que, si esto nos pasa a nosotros, que somos dueños del negocio, que somos un poquito más pues centrados en lo que hacemos, más autoconscientes sobre nuestras acciones, imaginémonos qué es lo que pasa con el mundo en general, con las personas en general, o hasta incluso no podríamos saber qué es lo que pasa en la cabeza de nuestros clientes potenciales. Por eso es que es vital tratar de contactarnos lo más rápido posible con toda esa gente que ya ha mostrado un mínimo interés en nosotros. Y a mí me gusta ver este camino, pues mucha gente lo ve así, lo ve como un proceso lineal, pero yo lo veo más como un proceso caótico, donde se unen varios puntos sobre el cual una persona interactúa con nosotros. Un poco más explicado a tierra, lo podemos ver aquí, que un potencial cliente puede que nos descubren ads y después cuando nos descubren ads va y busca nuestro perfil de Instagram y después ve otros 5 anuncios nuestros y después ve nuestro perfil en Instagram o en Facebook. Después le llegamos con procesos de remarketing, después veo un video nuestro y ahí agenda una llamada, o puede que hayan otras personas que ven primero nuestros videos, que por A o B circunstancia, pues el algoritmo, no el de Facebook Ads, sino el algoritmo orgánico, les recomendó nuestros videos, nos ven por anuncios después les llegamos por procesos de remarketing, después ven nuestro perfil de Instagram y agendan una llamada, o hay otros que incluso simplemente con ver ads y ver nuestro perfil de Instagram y agendan una llamada. Entonces es un proceso verdaderamente caótico por el cual muchísimas personas pues llegan a tener contacto con nosotros, llegan a tener esos 7 puntos, que es el requisito obvio que todos debemos tener para pues llegar a tener esa confianza con nuestros clientes. Es el requisito máximo que deberíamos tener. Y todo esto se logra teniendo un sistema que nos permita sistematizar todo esto y cubrir todos estos puntos. Y el objetivo central de todo esto, de que interactúen con todos nosotros en estos puntos, es que nosotros debemos tener un sistema, siempre un sistema final de nuestro proceso comercial de negocio, donde todo este interés, todos estos potenciales clientes, pues nos agarramos sus datos, nos hacemos de sus datos mediante formularios, mediante lead magnets o recursos gratuitos, sean informes, sean casos de estudio, sean videos incluso explicando X tema fiscal, sea una landing page donde también hacemos consciente a esta persona sobre este problema que tiene, una página web, página de aterrizaje. Y todos estos datos nosotros tenemos que usarlos mediante nuestro proceso comercial para precalificarlos, para perfilar todo ese bulto de datos que nos llega y para comprender cuáles de esos verdaderamente están predispuestos o están verdaderamente interesados en nuestro servicio. Y todo este tráfico pues lo mandamos a procesos de agendamiento
Cerramos este lead mediante nuestros procesos de venta ya definidos, ya sistematizados, y lo convertimos en un cliente que nos está generando ingresos actualmente. Entonces, si es que nos ponemos a ver, si es que nos ponemos a analizar, pues debemos tener un sistema que abarque todo este proceso, y solamente de esa manera logramos tener éxito al momento de hacer anuncios en redes sociales. Es por esto que todo este proceso pues se basa en tres pilares que serían nuestra oferta, cómo comunicamos nuestra oferta, cómo salimos al mercado para comunicar toda esta oferta para que la gente se entere de que lo que ofrecemos es justamente eso que necesitan. Y después, todas estas personas que llegan mediante nuestra oferta, nuestra comunicación, cómo las sometemos bajo un proceso de ventas, bajo un proceso comercial para convertirlo en clientes. Si nosotros tenemos definido todos estos tres pilares explicados aquí, de hecho explicados desde el inicio, pues ahí es cuando logramos conseguir clientes y hacer crecer nuestro despacho fiscal. Dicho y explicado todo esto pues sería el marco mental, todo esto sería la explicación de cómo es que nosotros obtenemos éxito al momento de lanzar anuncios. Y recién después de todo esto que acabo de explicar, que creo que ya me he pasado más de una hora, pero después de todo esto, solo ahí es cuando ya podemos diseñar nuestros anuncios ganadores. ¿Qué les parece? Solo ahí es cuando ya podemos por fin comenzar a hacer nuestros anuncios. Todo esto era pura estrategia, todo esto era puro entendimiento de cómo es que funciona verdaderamente diseñar un sistema para adquirir clientes y cómo es que debemos nosotros fijar nuestros precios, establecer nuestro contenido, establecer nuestras ofertas y entender cuáles son esos puntos por los cuales un cliente nos contacta, a recién ahí pues aterrizar todo a, en este caso como lo titulé, a la taxonomía de un anuncio ganador. Y es que como tal, no existe un concepto o una fórmula única que nos lleve a un anuncio ganador, sino que existe una taxonomía, una dicotomía, una disección de qué conjunto de elementos debería tener un anuncio para que llegue a ser ganador, para que nos dé resultados en redes sociales. Un anuncio ganador es un conjunto de ángulos específicos hacia nuestro cliente ideal, de mensajes específicos, de sesgos cognitivos, que ya es una parte más psicológica, que en algún video explicaré qué es esto de los sesgos cognitivos, que tienden a despertar más emociones en sus clientes. Y al combinar todos estos ángulos, mensajes y sesgos, al generar más emociones a través de todo esto, toda su atención migra hacia ti, el anunciante que está utilizando de todos estos recursos para despertar emociones. ¿Cómo puedo aterrizar esto un poco más? Imaginémonos en la edad de piedra, o en la edad de piedra, durmiendo tranquilamente en nuestra cueva, y de la nada se aparece un tigre. Cuando se aparece un tigre, pues un tigre nos despierta emociones de peligro, de protección, de seguridad, puede ser de proteger a nuestra familia, de escapar por nuestras vidas, de miedo, de urgencia, de ansiedad, de atención. Entonces toda nuestra atención simplemente se enfoca en el tigre, porque es ese tigre el que nos está haciendo despertar tantas emociones y sobre el cual depende nuestra vida. Entonces, yo quiero que el mismo concepto se lleven a redes sociales. Mientras más emociones podamos despertar a las personas que ven nuestros anuncios, mucho mejor nos va a ir en nuestros anuncios. Mucho más éxito vamos a tener en las campañas que sea que hagamos, mientras logremos identificar cuál es ese tigre, veas esa metáfora, cuál es ese tigre para nuestro cliente ideal. Y esto, de hecho, esto es lo que nos pide Andrómeda. Para los que no saben qué es Andrómeda, es la nueva inteligencia artificial de Meta Ads. Es una inteligencia artificial sobre la cual esta compañía americana ha invertido miles de millones de dólares para perfeccionar este, esta tecnología que nos permite llegar a dedo a nuestro cliente ideal. Sobre la cual, pues Andrómeda lo que más premia es la diversidad creativa y la masividad de nuestros anuncios. ¿A qué me refiero con diversidad creativa? A lograr identificar todos esos tigres, a lograr identificar todos esos potenciales enemigos, todas esas emociones por las cuales nuestro cliente potencial pues se identifica y hacerlos de manera masiva. Una vez que encontramos ese ángulo ganador, ese mensaje ganador, ese sesgo ganador, debemos ver qué otras maneras podemos encontrar para replicarlo en diferentes enfoques, pero que el ángulo del mensaje y el sesgo sea totalmente el mismo. Entonces tenemos que entender que un conjunto de anuncios ganadores no son necesariamente anuncios virales.
Y tampoco son estructuras de campañas bien hechas, bien elaboradas, sino que simplemente son los anuncios que más emociones mueven a las personas. Mientras más emociones logremos mover a nuestros clientes a través de nuestras palabras, de nuestros videos, de lo que sea que hagamos, mejor nos va a ir en nuestras campañas publicitarias. Entonces, una vez comprendido esto, pasamos a lo que sería la taxonomía, qué elementos deben estar incluidos en nuestro anuncio para que sea ganador y cómo plasmarlo eso hacia un guión. Entonces, un buen anuncio es un conjunto de ángulos, por ángulos me refiero a problemas que nosotros tocamos. Por ejemplo, un cliente de asesoría fiscal, un problema que puede tener es desconocimiento sobre qué leyes aplican para él, desconocimiento sobre cómo podría ahorrar el dinero que ahorita lo está perdiendo, cómo podría estructurar mejor y tener más confianza sobre lo que hace, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tocamos estos diferentes tipos de ángulos para ver cuál es el que más resuena con nuestro cliente potencial. Después los hooks, los ganchos. ¿Qué frase en específico decimos al inicio de nuestro video para empatizar, para llamar la atención de nuestro cliente, para mover esas emociones que queremos que se muevan? ¿Qué imágenes, videos o carruseles, qué formato nosotros definimos para llegar a nuestro cliente potencial? Mientras más formatos experimentemos y usemos, mejor nos va a ir. ¿Qué tipo de sesgo cognitivo? Si es que con él encaja el sesgo de autoridad, o sea, si es que con él encaja de que tú expliques cuál es tu autoridad, cuántos años tiene de experiencia, el sesgo de, hay otro sesgo que también existe, el sesgo de manada, por ejemplo, o sea, le interesa ver cuántos casos de éxito has tenido, con quiénes has trabajado, si es que un caso de tuyo en específico encaja con el problema que él tiene actualmente, esos son sesgos cognitivos, o sea, cómo reaccionamos nosotros a diferentes tipos de argumentos. Estimuladores que son básicamente maneras en las cuales, o sea, mensajes, tal vez objetos que usemos en nuestra publicidad, con la cual estimulemos y mejoremos la retención de las personas que ven nuestros anuncios. Y las escenas, ¿qué distintas escenas podemos usar en nuestros anuncios para tener más variabilidad creativa? Por ejemplo, una escena podría ser en tu oficina, en tu despacho, otra podría ser en tu auto, otra podría ser en tu casa, otra podría ser en un espacio público, otra podría ser al frente de un edificio, otra podría ser en la calle, otra podría ser en una biblioteca incluso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces debemos identificar diferentes escenas con las cuales nuestros clientes eh, se sentirían familiarizados. Por ejemplo, un dueño de negocio con X problema al cual quisiéramos llegarle con nuestra publicidad, imaginémonos que él se siente familiarizado con un auto porque viaja muchísimo. Entonces, si es que nos grabamos en un auto y esta persona ve ese anuncio de que nosotros estamos en un auto, hay mucha más probabilidad de conectar con esa persona. Eso es un ejemplo de escenas. Y todo eso debemos pues forjarlo o cubrirlo en nuestros guiones de anuncios. Así es básicamente, o sea, un anuncio ganador debe ser un conjunto de este tipo de elementos y según cómo nosotros pues juguemos con estos elementos, determinará qué tan rápido pues llegamos a esa diversidad creativa que es la que nos pide Andrómeda y esa masividad en nuestros anuncios al complementar varios elementos, al mezclar como si fueran legos, como si fueran piezas de rompecabezas, al mezclarlos y unidos y crear diversos creativos. Y mientras muchos más creemos, mucho mejor nos va a ir en redes sociales. Visto esto, visto esto, pues los anuncios se ven de esta manera. Anuncios ganadores, anuncios bien planteados, que tienen todos estos elementos. El hook mencionando algún dolor de X, el hook mencionando algún tipo de sesgo cognitivo como la aversión a la pérdida, por ejemplo. Estás perdiendo X cantidad de dinero por no hacer esto. Tú puedes resonar con esa persona por eso. Algún tipo de enfoque más aspiracional. Por ejemplo, mira cuánto dinero podrías ahorrar si es que estás aplicando esta ley en tu negocio en específico. Un ejemplo. Uno polémico. El gobierno va a empezar a quitarte X cantidad de dinero a partir de esto si es que no haces esto. Un poco más polémico. Algo de tendencia. En el 2026 va a empezar a implementar el gobierno este tipo de norma que se está convirtiendo en una ley hoy en día. Esos son tipos de ejemplos. Obviamente, pues tendría que formularlos más pausadamente, pero esos son ejemplos de gatillos mentales y enfoques que tú puedes darle a un dolor en específico. Y eso lo sometes bajo un cuerpo de video y un call to action en específico. Eh,
Igualmente aquí, como ya lo aprendimos, pues un hook parte de estos dolores y de estos diversos enfoques o sesgos mentales que le damos de estos enfoques, y después de los ejemplos de escenario, donde podemos combinar entre diversas, pues, un escenario de una oficina, un escenario de una ciudad, un escenario puede ser hasta incluso de una mujer rubia, de un asesor elegante. Entonces, este diverso de escenarios, este diverso de imágenes que nosotros plasmamos en nuestros anuncios, harán que el algoritmo identifique cuál resuena con cuál. Puede ser que el cliente Pepito pues resuene más al ver a una mujer rubia. Puede ser que nuestro cliente Pablo pues resuene más al ver a alguien elegante, un asesor elegante. Puede ser que nuestro cliente Pedrito pues resuene mucho más al vernos a nosotros en una ciudad que al vernos en una oficina. Entonces todo esto se encarga en Meta Ads. Pero para eso nosotros tenemos que darle variabilidad creativa y todo eso combinarlo con esta gama amplia de dolores y de gatillos mentales. Es por eso que aquí resalto que si es que tú combinarías, por ejemplo, este con este con este con este, ya tendrías tres creativos. Si combinas este con el otro y este con este otro, pues ya tendría cinco creativos. Y entonces a eso me refiero con variabilidad creativa. Saber fusionar diferentes tipos de dolores con diferentes escenarios y viceversa. Lo mismo con esto, ¿en qué formato nos vamos a grabar? Si nos vamos a grabar dentro de oficinas, en un jardín, si nos vamos a grabar en un formato selfie, tipo así, en un formato podcast, o sea, nosotros en un escritorio, hablando como que fijamente en un lugar con un micrófono, como si pareciera que estamos en un podcast en alguna especie de estos escenarios. Esos son distintos enfoques que podemos usar en nuestras imágenes, en nuestros videos, en nuestros carruseles, que igualmente el conjunto de estos, la mezcla de estos con estos, con estos, con estos, nos permite tener esa variabilidad creativa. Y por último, para hacer un ejemplo, imaginémonos que usamos un enfoque aspiracional en nuestro hook. Usamos este ejemplo que decía, esta es la cantidad de dinero que tú podrías ahorrar si es que estás implementando esta nueva ley en tu empresa. Es algo un enfoque un poco más aspiracional de, mira, esto es lo que tú podrías alcanzar a llegar, combinado con distintos escenarios, combinado con explicándolo esto en una oficina, explicándolo esto en una ciudad, explicándolo esto mediante texto con una imagen de una mujer rubia, eh, explicándolo esto con una imagen igualmente de un asesor fiscal elegante, con su terno, con su traje, con su corbata bien peinado. Entonces, estos son diversos ángulos, enfoques, cuerpos de video, textos, lo que explicaba aquí, estimuladores, sesgos cognitivos, escenas, hooks, ángulos, que nosotros debemos usar y debemos ir mezclándolos y combinándolos conjuntamente para tener un amplio espectro de creativos, de imágenes, de videos, y que de su conjunto todo esto pues ayude a la inteligencia artificial de Meta Ads a identificar qué combinación de anuncio en específico es la que descifra esta inteligencia artificial y le muestra a nuestros clientes ideales. Esto sería básicamente todo. ¿Cómo es que ustedes pueden conseguir clientes por Meta Ads comprendiendo desde sus bases, que es el modelo de negocio, cómo es que funciona la economía al momento de hacer campañas, cómo es que ustedes se posicionan como autoridades y referentes y cómo crear anuncios ganadores o cómo es que funciona la nueva forma de crear anuncios ganadores en Metats? Dicho todo esto y resumido en cuentas simples, en conclusión, tú no necesitas como tal mejores anuncios, sino que necesitas un mejor sistema, un mejor framework, un mejor paso a paso para entender cuál es la lógica detrás de crear anuncios efectivos y tener éxito al momento de lanzar campañas. Cuando logras alinear verdaderamente lo que es la economía del negocio, lo que expliqué anteriormente, con un sistema de educación en el que tú puedas educar a tu cliente ideal, y posicionarte como un referente, diferenciarte, posicionarte como una autoridad, dar confianza. Y adicional a eso, cuando comprendes cuál es la taxonomía verdadera sobre la cual puedes enfocarte a crear anuncios ganadores, cuando identificas todo esto, la única consecuencia que yo creo es que vas a lograr tener un crecimiento predecible en tu empresa y vas a tener todas las herramientas necesarias para poder tener éxito al momento de lanzar campañas. Y obviamente todo esto es un proceso largo, es un proceso que tienes que sistematizarlo, que tienes que comprenderlo a profundidad cómo es que funciona para lograr tener éxito en redes sociales. Y dicho todo esto, espero que hayan comprendido bien el video, espero que todos estos conocimientos se les haya quedado en la cabeza para que entiendan verdaderamente cómo empezar con el pie derecho al momento de hacer publicidad. Muchas gracias por ver el video. Y antes que se me olvide, si tú eres un asesor fiscal o un despacho fiscal que actualmente pues quiere empezar
a conseguir clientes por redes sociales, que quiere empezar a hacer anuncios, que sabe que esa es una de las mejores maneras para conseguir clientes, pero si todo esto se te hizo súper complejo y no tienes un paso a paso, no tienes un sistema predecible y confiable y probado, es más, que te permita conseguir todo esto, puedes agendar una llamada conmigo porque yo tengo un sistema que funciona para cualquier tipo de despacho fiscal que te va a permitir sistematizar la adquisición de clientes y pues si es que te animas, puedes agendar una reunión conmigo. En esa reunión, pues si es que lo que tú haces encaja perfectamente con lo que yo sé solucionar, pues te lo haré saber. El objetivo de mis llamadas de siempre dejarte con más claridad de la que tenías cuando iniciaste la llamada conmigo, para explicarte qué es lo que tú podrías ajustar, qué es lo que tú podrías hacer y simplemente eso. Dicho esto, si te interesa, puedes agendar aquí dejo un link abajo de este video. Y nada, muchas gracias por ver el video.